Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva sesión de trabajo, la número 2 del Foro de Buenas Prácticas de Urbanismo en la Administración de Andalucía. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que nos parece muy de actualidad, es el tema de las modificaciones de las determinaciones de los instrumentos de planeamiento general vigentes. Coincide con el título de la disposición transitoria tercera del reglamento de la lista. Y decimos que nos parece muy interesante porque aunque tengamos una nueva ley de suelos y un nuevo reglamento, no debemos olvidar que el concepto de un plan general debemos entender lo que se mueve siempre entre lo que es el planeamiento y lo que es la gestión. Son dos campos del urbanismo fundamentales en un documento como son los planes generales. De nada nos serviría un plan general con un buen planeamiento sin con una mala gestión o viceversa. También tenemos que tener en cuenta que los planeamientos tardan mucho tiempo. A veces cuando nacen ya nacen viejos y entonces el tener herramientas y que la ley nos permita ir a modificaciones de ese planeamiento de una manera ágil nos parece muy interesante. Por eso esa disposición transitoria tercera nos parece que nos abre la puerta a ese planteamiento que estoy comentando. Ya sin más voy a pasar la palabra a Luis de Felipe Jiménez Casquet, que es jefe de servicios jurídicos de urbanismo del Ayuntamiento de Vélez Málaga, que nos va a hacer una introducción a ese tema y después pasaremos a un coloquio, una mesa redonda entre todos los que estamos aquí participando. Luis Felipe, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, me ha parecido muy interesante tratar este tema de la modificación de las determinaciones del Parlamento General vigente porque nos encontramos en un momento de transitoriedad en la aplicación de la normativa urbanística y me ha parecido bastante interesante y novedosa las soluciones que da la disposición transitoria tercera del reglamento. Para empezar, yo quiero decir que una de las características más importantes que caracterizan precisamente a la lista es la quiebra del principio de jerarquía, es decir, la inexistencia de una relación jerárquica entre los distintos instrumentos de ordenación urbanística, como por ejemplo nuestro compañero Antonio Becerra ha dicho múltiples veces en sus conferencias. Y concretamente yo creo que una de las manifestaciones precisamente de esta quiebra del principio de jerarquía entre los distintos instrumentos de ordenación urbanística es precisamente la disposición transitoria tercera del reglamento. Así, frente al principio tradicional de que todas las innovaciones de los instrumentos de ordenación urbanística deben ser establecidas por la misma clase de instrumentos, ¿entiende? Y con el mismo procedimiento, y por tanto la provisión de hacer modificaciones de determinaciones de los instrumentos superiores jerárquicamente, como era el planeamiento general, a través de instrumentos de planeamiento inferior, como eran los planeamientos de desarrollo. El reglamento de la lista recoge esta filosofía y establece la disposición transitoria tercera, la novedad de permitir modificar las determinaciones de los planes generales vigentes de nuestros municipios mediante nuevos instrumentos de ordenación urbanística detallada que establece la lista, aunque ello se permite solamente en algunos casos y con determinados condicionantes. Y después en la práctica habrá que ver si se aplica. Así, por una parte, la disposición transitoria tercera lo permite los suelos urbanos consolidados en el apartado primero. Concretamente permite modificar las determinaciones de los PGO vigentes que impliquen o comporten una actuación de transformación urbanística, una ATU, no mediante la modificación del PGO, sino por medio de instrumentos de ordenación urbanística detallada. Es decir, que en suelo urbano consolidado se pueden cambiar o modificar las determinaciones del PGO directamente a través de estudios de ordenación o planes de reforma interior sin necesidad de tramitar una propuesta de limitación previa. Así, por ejemplo, como cuando estemos ante una modificación del planeamiento general vigente cuyo contenido sea el de una ATU de mejora urbana, es decir, cuando, por ejemplo, estemos ante una parcela, conjunto de parcelas y pretendemos un aumento de edificabilidad, un aumento del número de viviendas, un cambio de uso o tipología que preciso conlleve nuevas dotaciones públicas generales o locales o un incremento de aprovechamiento urbanístico y no conlleve la necesidad de reforma o renovación de la urbanización, o así se definen las actuaciones de mejora urbana, se pueden modificar las determinaciones del PGO vigente con un estudio de ordenación y sin necesidad de tramitar una propuesta de limitación previa. En este caso, en el apartado primero de la disposición transitoria tercera se establecen, sin embargo, una serie de condiciones que han sido además afectadas por el decreto de simplificación administrativa que no voy a tratar yo. Fundamentalmente que estos instrumentos deben
cumplir en sus determinaciones los criterios de sostenibilidad y se establece una revisión al artículo 82 en relación a las reservas y estándares dotacionales que también ha modificado el decreto de simplificación. Si queréis, después entramos en ello. También en los suelos urbanos consolidados y sin necesidad de una propuesta de limitación previa, podíamos modificar las determinaciones de los PGO vigentes en actuaciones de reforma interior, en los supuestos en que esa modificación del PGO implique una actuación de reforma interior. Esto es cuando por obsolescencia de servicio, degradación del entorno, necesidad de modificar los usos existentes, queramos ordenar el suelo urbano del plan general vigente, siendo necesaria la reforma o renovación de la urbanización, que es como lo define el artículo 47 del reglamento de la lista. Y ello no a través de la innovación del PGO, como tradicionalmente se ha entendido, sino a través del plan de reforma interior. También en el apartado tercero se permite ello en suelo urbano no consolidado y en el urbanizable sectorizado sin necesidad de tramitar una propuesta de limitación previa, aunque en el caso del urbanizable sectorizado, si la modificación implica un cambio de limitación del sector, sí hay que tramitar la propuesta de limitación de la actuación. Es decir, que en el suelo urbano no consolidado también se pueden modificar las determinaciones del PGO vigente que impliquen ATU a través de estudios de ordenación o planes de reforma interior. Y en el urbanizable sectorizado a través de planes parciales de ordenación. Por otro lado, en relación al suelo urbano, cuando la modificación del instrumento de planeamiento vigente no comporta una actuación de transformación urbanística, en este caso el apartado cuarto remite a la lista y al reglamento en relación a la innovación de instrumentos de ordenación urbanística. Y por lo que se refiere al no urbanizable, hay que distinguir dos supuestos fundamentales. El de, como sabemos, las modificaciones de los PGO vigentes que impliquen actuaciones de nueva urbanización no son posibles hasta la aprobación de un nuevo planeamiento general según la lista, y en las modificaciones del no urbanizable que no implican actuaciones de transformación urbanística, la disposición transitoria tercera remite al régimen de las innovaciones de los instrumentos de ordenación urbanística. Finalmente, el apartado quinto se refiere al supuesto de la ordenación urbanística de suelos urbanos que no cuentan con ordenación pormenorizada. En estos casos, debe hacerse a través de una modificación del instrumento de planeamiento general. Esta es resumidamente lo que dice la disposición transitoria tercera. La cuestión de debate que a mí me gustaría que opinaseis, qué os parece esta posibilidad y las soluciones que da la disposición transitoria tercera del reglamento de la lista, si ello supone, como a mí me ha parecido, la manifestación de esta inexistencia de relación jerárquica entre los instrumentos de ordenación urbanística, si hemos interiorizado el cambio de mentalidad low-wall y mentalidad lista en este aspecto, de poder modificar la determinación de un plan general a través de los instrumentos de ordenación urbanística detallada, si habéis tenido casos de aplicación práctica de la disposición transitoria tercera, en mi municipio no lo hemos tenido, solo se han planteado modificaciones del planeamiento vigente a través de innovaciones del planeamiento vigente, de modificaciones del PGO. Y por otro lado, se plantean también dudas en relación a la redacción de la propia disposición transitoria tercera, por ejemplo, cuando en el párrafo primero se refiere a estas modificaciones de instrumento de planeamiento general en el suelo urbano consolidado, se dice que se realizará mediante el instrumento de ordenación urbanística detallada. Es decir, no dice podrán realizarse. ¿Es obligatorio realizarlo a través del instrumento de ordenación urbanística detallada o no? Todas estas cuestiones de debate yo creo que son interesantes y sobre todo la novedad que supone la disposición transitoria tercera del reglamento. Si queréis ya entramos en debate después de la introducción. Muchas gracias, Luis. A los que estéis viendo esto en diferido, yo recomendaría que pararais ahora mismo y que estudiarais el documento, porque en una sola página se dicen muchas cosas y no se dicen otras muchas cosas. Entonces, mm, si habéis estudiado este documento o esta disposición transitoria, pensad que hay entre disposiciones y artículos, en el reglamento hay más de 470 normativas. Y esta en concreto da muchísimo juego para poder ver lo que decía yo en un principio de que la gestión vaya de la mano del planeamiento. Y que es importante que lo mismo que la ley se modifica porque se ve que ha habido cambios y el reciente decreto ha modificado, creo que son 14 artículos de la ley, pues también se pueden modificar los planes generales y tienen que ser fácilmente modificables para que no incurramos en el procedimiento tedioso de llevar mucho más tiempo en modificar algo que a lo mejor en hacerlo de nuevo, ¿no?
Entonces, abro el turno de cuestiones por si alguno quiere comentar algo sobre esto y si no, pues comento yo unas reflexiones que tengo también. ¿Alguien? Yo te quería comentar una cosa, bueno, quería comentaros a todos. Eh, Nosotros en Sarajevo, como tenemos muchísimos problemas a nivel de instrumento de ordenación, se ha intentado hacer eso, en suelo urbano consolidado, una especie de unidades de ejecución, porque al fin y al cabo no hace falta propuesta de limitación previa, pero obviamente hay que hacer una redelimitación de un ámbito en el cual se trabaja para hacer la reforma interior o los PRI. En este caso han sido reformas interior. No ha salido ninguna, porque al final la gente se echa para atrás, pero a mí me ha supuesto una posibilidad de arreglar cosas. O sea, es como la cirugía en el suelo urbano de quitarte ese lunar, ese quiste, antes de meterte en el quirófano. Quiero decir, antes había que ir al quirófano, ahora esa posibilidad existe y a mí me parece fantástico. Porque en el suelo urbano hay cosas que realmente yo entiendo que no hace falta que estén en la jerarquía del plan general. A mí eso me gusta en la teoría. Todavía no he llegado a conseguir que nadie lo haga en la práctica, pero me está dando la posibilidad de buscar soluciones a 1000 problemas que tengo de un planeamiento que está hecho un poquillo un desastre. No sé, pero vamos, yo he estado intentando que el punto 1 del suelo consolidado hace, hace modificaciones directamente por temas de reforma interior. Muy bien. María Luisa, pero explica en qué consiste esa reforma, porque tú dices que son un desastre, ¿en qué sentido? ¿En qué? Bueno, verás, te cuento. Entre que la ordenación está mal, es que eso yo creo que es importante. Claro, mira, te cuento, o sea, nosotros teníamos una ordenación que pasó, teníamos unas normas subsidiarias del año 87, creo recordar, y se hizo del 92, perdón, y se hizo un texto refundido en el 2002 a toda pastilla y muy rápido antes de que entrara la LOA. Entonces colaron, y digo entre comillas lo de colaron para que nos vayamos enterando, unidades de ejecución de suelo urbano consolidado que entraron que entraron haciendo desaparecer la unidad de ejecución. Supongo que porque les interesaba a todos, para que nadie cediera suelo, las razones no lo sé, porque fueron en el 2002 y yo no estaba. El caso es que tengo bolsas de suelo, literalmente, que eran no consolidados y las metieron como consolidados. Y yo no tenía manera de resolver eso si no era como el plan general. El plan general se fue por el tema de la adenda de la ley JICA, se nos archivó y realmente tengo bolsas, lo que eran unidades de ejecución antiguamente, quiero decir, o sea, al meterlas en suelo urbano, que ahora las estamos haciendo unidades de ejecución y nos estamos planteando hacerle la reforma interior. Las calles están hechas, pero están hechas sin acerado, sin saneamiento, sin no sé cuánto. O sea, existen, el uso existe, no vamos a crear calle nueva, no vamos a hacer nuevas instalaciones, pero si vamos a, de alguna manera, a diseñarlas como se supone que se tenía que haber hecho antes. O sea, todo está en suelo urbano consolidado. Casi todo tiene condición de solar porque por ahí pasa todo. Pero están absolutamente, ¿cómo te diría? Parcelas de 700 metros, 800 metros, porque eran antiguos corralones, ¿sabes? Entonces, eso tiene una fachada de 10 metros y luego un fondo de 500 metros de fondo, de 200 metros de fondo, que es una verdadera barbaridad. Y las estamos estudiando para sacarlas por reforma interior. Y puntualmente, si tiene que ser un PRI, pues también. Quiero decir, se está buscando esa cirugía dentro del término municipal, o sea, dentro del suelo urbano de Sierra Yegua. Lo que pasa es que al final los propietarios, lo de siempre, quieren solo la parte buena, no quieren gastarse el dinero, no quieren no sé qué, no quieren, y mira que se supone que tienen que ceder poquísimo y que se... Pero bueno, por lo menos nos está dando la posibilidad de, si cuando la gente llega a quejarse, de decir, mira, es que esto no lo tienes desarrollado, es que tú tienes la condición de solar en 7 metros por 20, pero el resto no tienes condición de solar, y o me haces esto o no. Y antes esa posibilidad no la teníamos, Sí, porque eran grandes vacíos que al final era un plan parcial o no salía nada. sí, María Luisa, yo volviendo sobre el texto de la disposición, ¿eh? Mm.
Me parece interesante el esquema que ha planteado el legislador de hacer 5 bloques, 5 apartados, y cada uno de los apartados se remite a un tipo distinto de suelo. Es decir, el primer apartado habla sobre suelo urbano consolidado, el segundo sobre suelo no urbanizable, el tercero sobre suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, el cuarto habla suelo urbano y no urbanizable, pero en modificaciones, entiendo yo, que no son gráficas, es decir, modificaciones de ordenanza, y el último punto habla sobre suelo urbano que no cuente con ordenación pormenorizada, es decir, la típica mancha que se ponía en los planeamientos generales. Y lo primero que pongo encima de la mesa es el tema de los estándares. Cuando se actúa sobre una modificación, se deben mantener los estándares en todos los tipos de suelo. El legislador ha puesto que en suelo urbano consolidado sí hay que mantener los estándares del artículo 82 de la ley. Pero cuando habla de suelo urbano no consolidado, no dice nada de mantener los estándares. No sé si lo da por hecho o no lo da por hecho, pero yo creo que no lo debería dar por hecho o ponerlo. Hombre, si estamos en suelo urbano, Pero yo entiendo creo que que, se da por hecho, ¿no? pero en el no consolidado tú ya partes de que el instrumento ordenativo general que tú tengas te ha dado una ficha del ámbito, que tú tendrás que Efectivamente. cumplir con las dotaciones que vengan ahí, ya sea de Claro. sector, si eso es urbanizable, o de unidad de ejecución, como le llamen a eso, Yo quería poner entrando en lo que ha contado María Luisa, de pequeños municipios en el que se crean a través de normas subsidiarias esos urbanos no consolidados que están, que tengo por ahí como un ruido muy raro, pero bueno, no sé si lo oís vosotros o soy yo solo. En los que han pasado mediante adaptación parcial de la LOA a ser suelos urbanos no consolidados, y son bolsas muy grandes en las que hay un montón de propietarios que no en la vida han conseguido ponerse de acuerdo en sacar adelante el desarrollo urbanístico, al estar ligados de esa manera en las que nadie tiene interés de tirar para adelante, pero de repente uno de ellos o varios sí tienen el interés de hacerlo, y luego además no encajan ni en un supuesto de mejora urbana ni de reforma interior, porque es que tienen todo, tienen calle, tienen su aprovechamiento, no quieren más aprovechamiento del que ya les da el instrumento. Entonces, yo creo que ahí se ha quedado como en el aire esa casuística que hay del grano pequeño en los pueblos, que hay muchos municipios que han heredado esa norma subsidiaria antigua, que van a seguir encajadas, aunque esta disposición transitoria tercera está dando la posibilidad de hacer una innovación, le está dando la posibilidad de hacer una innovación de conjunto. No sé eso si lo habéis pensado, si os ha dado el caso en vuestro municipio. Yo, Juan Pedro, no sé si es el caso, pero está también el supuesto de las actuaciones urbanísticas, que son precisamente las sistemáticas para conservar, para mejorar o renovar la urbanización, que a mí me parece también una solución muy buena de la lista. Es decir, distinguir lo que son las actuaciones de transformación urbanística de lo que son estas actuaciones en los suelos urbanos que no, que no son más que de renovación de una urbanización totalmente obsoleta, y que incluso se permiten a través de las entidades de urbanización o entidades urbanísticas o de urbanización, que son una especie de juntas de compensación, ¿me entiendes? Hacerlo por los privados y a través del proyecto del plan de urbanización se llama, incluso obtener terrenos cuando sean necesarios. Es una cuestión bastante interesante, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro planeamiento teníamos una especie de unidades de ejecución tipo 5 sometida a proyectos ordinarios de obras de urbanización, que no se sabía lo que era, porque eran unidades de ejecución de suelos urbanos no consolidados, pero que eran precisamente eso. Lo que se trataba eran de urbanizaciones de los años 60 que carecen que tienen servicio y que en su tiempo evidentemente son suelos urbanos con su licencia de obra y de ocupación en su caso, pero que
pero que tenían fosas sépticas, que no estaban conectados al saneamiento general, que le faltaba todo, que el acerado es totalmente deficiente, etcétera. Entonces, a través de las actuaciones urbanísticas, que no son de transformación urbanística, pues se puede solucionar esos temas. Lo interesante de la disposición transitoria tercera es precisamente modificar el planeamiento general vigente a través del instrumento de ordenación urbanística detallada, sin necesidad además de tramitar la propuesta de limitación. Yo es que no, como no se me ha dado el caso, conozco casos específicos de modificaciones de los planes generales en caso de cambios de uso. ¿Me entiendes? Cambios de uso de parcelas concretas que han querido cambiar el uso a través y por tanto modificar la determinación del plan general a través de un estudio de ordenación. Pero solamente conozco un caso y no en mi municipio. Pero no sé qué supuestos concretos y además en el caso concreto yo creo que se plantean problemas en la práctica y a mí me plantean muchas dudas. Es decir, por ejemplo, cuando dice Rafael que el apartado cuarto se refiere a los suelos urbanos y no urbanizables que no comporten actuaciones de transformación urbanística. ¿A qué se refieren? En suelo urbano que no comporta actuación de transformación urbanística es precisamente las actuaciones urbanísticas. Y lo que Claro. dice, entonces, deberán ajustarse las disposiciones establecidas en la ley de reglamento para las innovaciones de instrumentos de ordenación urbanística. ¿Qué significa eso? No lo sé. Ordenanza, podrían ser ordenanzas. Es decir, que no pueden Sí, modificar una ordenanza si no es por una modificación del plan. Claro, cambiar pero los bueno, eso parámetros de no altura, de es, fondo máximo, de condiciones estéticas, o sea, hombre, el suelo no urbanizable a mí me resulta extraño. pero ¿qué significa eso? Que una ordenanza en suelo urbano, para modificar una ordenanza en suelo urbano de un PGO vigente, ¿qué significa que debe ajustarse a la innovación de instrumentos de ordenación urbanística de la ley del reglamento? ¿Que tienes que modificar el plan? ¿O qué? La Será una modificación, perdón, ¿Me entendéis? No, yo no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien. Tampoco entiendo, vamos, aunque sí se puede entender más el caso de los suelos urbanos que no cuentan con ordenación pormenorizada, lo de las manchas, en el que hay que hacer la modificación del plan general. En cambio, en un suelo urbano consolidado se puede hacer a través de un estudio de ordenación de un plan de reforma anterior. Con determinadas condiciones, pero se puede hacer y sin necesidad de tramitar la propuesta de limitación previa. Si no necesitamos tramitar la propuesta de limitación previa, ¿cómo se delimita el ámbito del suelo urbano, del suelo urbano consolidado? Es decir, tendremos que, por lo una hacemos unidad, directamente. por una limitación de unidad de ejecución, ¿no? O igual yo estoy equivocada, Sí, sí, no, supongo que sí. pero yo le A da, ver si yo he dado por Antonio, hecho. a ver si Antonio Antonio, Becerra es nos que dice Antonio algo creo que tiene un problema, porque ese ruido del extraño es micro. de Antonio Becerra. Sí. El ruido extraño lo tenía yo, pero ya lo he quitado y ahora resulta que tengo otro ruido extraño. No se, Sí. no se- No se te ¡Ah! escucha, Antonio. La, No, qué pena. ¿Tenéis ruidos cuando yo hablo? Sí, hay como eco. Sí. Vaya, pues, Casi no se te entiende. Un sonido que vale, pues entonces me callo. Ya está. no, mejor El corto. No, intenta Intenta mejorar el mejorar. sonido en el Yo, altavoz o algo, que te queremos escuchar. mientras que Antonio No sube sé, ya, antes había un ruido y lo he quitado y ahora resulta que me escucháis que es un ruido, ¿no? Sí, lo escuchamos cuando habla. Voy a intentar poner el sonido por el móvil en vez de por el sonido. Y cambia el sonido. Me gustaría poneros un caso práctico para que sobre el caso práctico veamos las cosas que se están comentando aquí un poco quizás más claras. Yo voy a poner algo que pasa en mi municipio y que es lo que a mí me gustaría que me pudiera dejar hacer la disposición transitoria tercera. Y lo voy a poner en manos de vosotros a ver qué opináis, si eso se puede hacer o no se puede hacer. Voy a compartir, ¿eh? Nosotros tenemos unas normas subsidiarias de hace 30 años. Se adaptaron posteriormente, pero nuestras normas son de hace 30 años. Bueno, pues lo que veis a la izquierda es la adaptación, pero eso es la ordenación que hace 30 años el redactor pretendía que se hiciera en el suelo urbano no consolidado 05. ¿Dónde está? ¿Tienes la imagen en alguna parte? ¿No se ve?
Yo no veo nada. ¿Alguien ve algo? Perdona, ahora. Ah, ¿La veis? ahora sí. Mira, a la izquierda, el redactor hace 30 años planteó esta unidad de ejecución. Urbano no consolidado 0,5 con la nomenclatura de la adaptación y unidad de ejecución con la de las normas subsidiarias. 30 años después sigue esto igual, con corralones, con naves y con... Esta zona de la derecha se reclasificó posteriormente, se hicieron viviendas de protección y esta parte de aquí abajo se va a desarrollar inmediatamente, de tal manera que nos encontramos con una unidad de ejecución donde el vial sur y el vial este ya están urbanizados. Y además, esta disposición de viales no lo consideramos útil y planteamos si con la disposición transitoria tercera podemos pasar al ARI 05. Considerar que esta zona de aquí es urbano consolidado, de hecho tiene toda la infraestructura de 2 viales urbanizados y reducimos el ámbito del ARI a esta zona. Antes de que lo digáis, veréis que la zona de viario se ha reducido y la zona verde se ha eliminado. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa aquí es crear dotación de aparcamiento, con lo cual este vial que originalmente tenía 10 metros se va a pasar a 15 metros para aparcar en batería. Y la zona verde no nos hace falta porque tenemos a la derecha una zona de un plan parcial que tiene zonas verdes. Si nosotros pudiéramos pasar de aquí a aquí con la disposición transitoria tercera, lo haríamos. Si no, que estamos a las puertas de aprobar un POU, pues cuando aprobemos el POU haremos el ARI 05. Lo que pasa es que a lo mejor tardamos otros 10 años en desarrollar eso. Es decir, Rafa, esa unidad de ejecución debe tener una ficha urbanística, ¿no? Tal y como te ha hecho Juan Pedro. no, tiene una superficie de suelo residencial que es la E, de vial y de zona verde. No tiene mucho más. Del año 95 no le pedimos mucho a los documentos. Y en la adaptación de las normas no le midieron VPO y toda la pesca? No, se mantuvo porque como eran preexistentes no se puso como VPO. Lo que pasa es que si esa disposición transitoria no nos permite modificar las dotaciones y modificar el vial para ajustarlo a la realidad, si con lo que empezaba diciendo, si la gestión de esto hace que lleve 30 años parado y como no se desarrolle va a llevarse otros 10 años hasta que consigamos decir eso, porque eso es lo que interesa al municipio. Al municipio le interesa que aquí haya vivienda, que aquí haya vivienda. Aquí quien puede perder es el ayuntamiento, porque pierde el 10% de toda esta superficie. Pero nos merece la pena en un momento dado para desarrollar esto, porque es que esta calle es terriza ahora mismo. Porque no podemos urbanizarla porque está dentro de una unidad de ejecución. Y no podría ser, o sea, como en las dos calles laterales, la sur y la este, la habéis puesto como suelo urbano con condición de solar, porque así te lo permite la lista, redelimitáis esa unidad de ejecución y hacéis un PRI. Y hacéis el ARI 5, que es el área de reforma interior o un plan de reforma interior, da igual como se llame, pero Bueno, como le quiera, como le llame. ¿no? Pero que se puede pasar, mi pregunta es, ¿se puede pasar de esta ordenación a esta con el Yo, punto 3 de la disposición transitoria tercera? yo redelimitaría y yo sí lo veo, sinceramente. Es Igual soy que un poco lanzada, pero yo sí lo cuando veo. tengáis la disposición por delante, veréis que el punto 1, cuando habla de suelo urbano consolidado, sí remite a las normas, los criterios de estándares del artículo 82. Pero cuando es de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, no remite a los estándares. Además, en nuestro caso concreto, unas normas del año 95, cada unidad de ejecución era un área de reparto. Es decir, que eso no afecta a otras áreas a otras unidades. Es decir, que realmente lo que estamos es ajustando a la realidad, que quizá el número de viviendas sea el mismo, porque aquí al haber más vial hay más fachadas y se pueden hacer las mismas viviendas que aquí. Evidentemente, el suelo neto residencial es mayor en la propuesta del ARI, porque eliminamos muchos viales y la zona verde. Claro. Yo lo que Rafael, veo, sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Bueno, es que he puesto el móvil, a ver si sale así. Mira, yo lo que digo es una cosa, vamos a ver. Ese suelo está ordenado por el plan, ¿no? sí, Vale. Tú quieres cambiar la ordenación, ¿verdad? sí, Pero además no solo quieres cambiarla, quieres revisarla. sí. Claro. Pues delimita una estación de transformación urbanística y a un nuevo PRI. Borra lo que hay y hace una revisión de la ordenación. La lista distingue dice que las revisiones, que todos los instrumentos pueden modificarse o revisarse. Con lo Sí. cual, tú lo que quieres es una revisión de la ordenación.
Y como tú dices, remitirá o no remitirá a los estándares o demás, ¿sabes? Pero lo que tienes que hacer es anular la ordenación anterior, no partir de esa. Pero anularla significa modificar el plan. No, no. Anularla lo hace mediante una revisión de la ordenación. El PRI revisa la ordenación, borra la ordenación anterior y establece una nueva ordenación. Con lo cual no tienes que partir de mantener o no mantener lo anterior, porque no estás modificando lo anterior, sino revisándola. Entonces sí podría aplicar la disposición transitoria, ¿no? Claro, sobre ese ámbito, que es no Mm. consolidado, tiene ordenación y no está ejecutado, plantea una nueva actuación de área de reforma interior Mm. y el instrumento revisa la ordenación. No la modifica, sino la revisa, porque la ordenación es totalmente distinta. Claro, La revisión es como si la ordenación anterior no existiera. Y ya. ahora tú aplicas la regla que dice la disposición transitoria sobre el suelo urbano no consolidado, como si Ujú. no tuviera ordenación. Pues si esto se puede hacer, Pero perdón, yo estoy entendiendo lo que tu propuesta, Rafa, es sacar como urbano directo, vamos a decirlo así, o urbano solar, porque urbano ya tiene los viales consolidado, hechos, esta L. urbano, esa L. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Antonio es que eso no se puede hacer, que tú tienes que mantener el ámbito del Claro, original. mantiene el ámbito original, pero haciendo la nueva ordenación. Lo que no puede es una parte del ámbito original decir que no es no consolidado, porque es no, perdona, que es consolidado, es que es no consolidado, ¿vale? Ah, que mantengo el ámbito, pero Claro, ya sobre el ámbito puedo revisarlo y eliminar las zonas verdes y los viales que no claro, tengan falta. ¿no? Parte de cero, como Ah, si no estuviera ordenado. pero el ámbito sigue siendo el mismo, ¿no? El ámbito debe de ser el mismo. Ya. Pero, Antonio, ¿y qué hacemos con la zona verde? La zona verde ya ¿Va a no existe. Granada o no va a Vamos a ver. Granada? La Al zona verde ya no revisar, va. al revisarse la zona verde, ¿qué va a decir el Consejo Consultivo? No, vamos a ver. Nosotros, tú dices el Consejo Consultivo. Claro. Pero es que no estamos. El Consejo Consultivo, dice el artículo que yo lo redacté, hablaba de las modificaciones, iba al Consejo Consultivo, pero las revisiones no van al Consejo Consultivo. ¿Te ha gustado? Ujú. Entonces lo que dice, Es como un plan general. Un plan general revisa el anterior y no va al Consejo Consultivo. Por la misma regla de tres, una revisión de la ordenación no va al Consejo Consultivo. Y Entonces, no luego, se entiende que en la innovación se distingue revisión y modificación. Y sí, esto, lo que tú propones es hacer una revisión, no una claro, modificación. efectivamente. Pero la diferenciación, bueno, la diferenciación entre revisión y modificación es... Es una revisión, el cambio del modelo en su ámbito. ¿Tú qué Ujú, estás haciendo aquí? Cambiar el modelo en su ámbito, ¿no? Una revisión, no es una ujú. modificación. Si modificara, va al consultivo. Vamos, por lo menos la redacción que se hizo estaba pensando precisamente en esto, no quiere un truco. y de hecho el artículo 121 dice que toda innovación de Mira, la ordenación establecida por los instrumentos de ordenación urbanística no contemplada en el artículo 120, que es de innovación, se considera como modificación. claro, Estás hablando del reglamento de la lista, Estoy hablando del reglamento, no, estoy hablando yo ya. Y cuando dice en materia de innovaciones, que incluye las revisiones, que deberán mantenerse, ¿me entiendes? Las zonas verdes, las dotaciones públicas, ¿qué hacemos? Porque obtenida, dice obtenida, De la lista, de la ley, estoy dice hablando de la ley. obtenida, pero esta no está obtenida, ¿no? no, no, se ¿Ves? supone que no, porque... Por eso dice obtenida. Y decir, las que se deben de mantener son las sostenidas, para que no se pierdan, ¿no? Pero las Ajá, no ajá, obtenidas, por eso se metió vale, la vale. palabra obtenida. Esta no está obtenida porque no se ha desarrollado urbanísticamente. Hay muchas actuaciones de este tipo que no se han hecho porque son inviables económicamente. Claro, ya, esa lleva 30 años. ¿Lo veis? ¿Por qué lleva 30 años? Porque será inviable económicamente. Claro. Y Seguramente, porque si fuera viable se hubiera hecho. Ujú. Entonces es una vía para desatacar todos estos suelos urbanos no consolidados que no se han ejecutado nunca, sin esperar a un POU. sí. Pues eso es una cosa.
Entonces, el título del documento sería Innovación de la unidad No, de... es un plan Revisión. especial, es un plan Sí. de reforma interior Sí. que revisa la ordenación establecida por el planeamiento general. Y por tanto, lleva las reglas de la revisión. Ya, Ahora ya. sí, tienes que cumplir, como un instrumento de la lista, tienes que cumplir la lista y el reglamento respecto a la nueva ordenación. Pero olvida la ordenación anterior, tiene esa ventaja. Y tengo que cumplir los estándares Claro. de vivienda de protección también. No, no, porque aquí no hay urbanización. En la propuesta que tú haces no hay una nueva urbanización. ¿Te acuerdas que dice el concepto es, en Claro. verdad no sería un ARI, sería un estudio de ordenación. Bueno, sería un ARI. Es que verá, si hay una urbanización, entonces es un ARI, pero si no hay urbanización, Hay una calle, Hay sería un esta PRI, calle, hay que ¿no? urbanizar esta pero calle. si es arreglar la calle o es hacerla. Es hacer la Es nueva. hacerla nueva porque es de tierra, vamos, que no... Bueno, Sí Eso tiene el es 20%, sí tiene el 20% de vivienda protegida. Claro, Mm, hay que sería un plan meter de el reforma 20%, interior. ¿no? Sí. Tendría el 20% de vivienda protegida y tendrías que tener algo de zona verde, claro, y dotación. Tendría que tener, ¿no? Entonces no Claro. están... Hombre, es que a lo bruto Algo habrá que perder, sí, claro. siempre hay que tener dotaciones y espacios libres. Bueno, menos mal que en el 61 han corregido que todas las actuaciones de transformación urbanística tuvieran el 10% de zonas verdes. Menos mal que era una barbaridad respecto a las actuaciones de mejora urbana. Ujú. Tiene sentido en la ARI y en la nueva urbanización, pero no en los estudios de ordenación, ¿no? Por lo menos eso lo han corregido, ¿no? Pero sí ahí tendrías que tener el 10% de zonas verdes, pero que no tienen por qué ser públicas, está hablando de zonas verdes, puede ser privada, Ujú. en los espacios libres y respecto a la población y algo de dotación. La dotación tendría que mirarlo con la media dotacional de la zona, ¿vale? Ujú. Respecto a las dotaciones, creo que obtenidas. Es que hay. Esto de la media dotacional, la verdad que nunca me ha gustado, porque la media dotacional es un mecanismo en el cual, donde hay muchas dotaciones, siempre va a haber más. Y donde no hay dotaciones, nunca va a haber dotaciones. ¿No lo Ujú. veis? Es un mecanismo de mantener un estándar. Si el estándar es muy alto, pues la fastidiamos. Si el estándar es muy bajo, pues no tenemos dotaciones. En fin, lo de la media dotacional yo creo que ha vuelto a recuperarse aquí y es un error de principio. Hará falta dotaciones donde haga falta y Ujú. no hará falta donde no haga falta. En fin, Ya, ya, ya. Bueno, pues la mitad de... Pero bueno, que tiene juego, que no hay que ir a una Sí. modificación para que se claro. Y puede además plantear. el informe de fomento no es vinculante. Ujú. Sí, a los ayuntamientos nos dan muchas competencias, pero no nos dan recursos para llevarlas a cabo. Bueno, pero que no sea vinculante ya es importante. Pero si pones otra vez la pantalla, quiero introducir otro tema. Es que Ah, lo pongo otra vez. tú estás poniendo la mitad de tu unidad de ejecución como consolidado, pero yo voy a más. Si quitas el dibujo de la ordenación de la ficha, probablemente todo sea consolidado. Es que yo no entiendo por qué me dice que la parte de la derecha es consolidada y la de la izquierda no. Yo estoy viendo ahí unas rayas de unas naves y una calle que pone calle no sé qué. Sí, calle Murillo, pero calle Murillo porque aquí le ponemos nombre de calle Sí, a todo lo pero que tenga dos líneas paralelas, pero que esa calle es terriza y de hecho además las obras municipales no se puede acometer porque está dentro de una unidad de ejecución. ya, pero está una unidad de ejecución porque tú dices el plan o la norma que es una unidad de ejecución. Pero me refiero a estas líneas horizontales que no lo sé, que si tú pusieras la foto aérea, da la sensación de que esta nave va de un lado a otro. Es decir, que lo mismo de consolidado es la izquierda que la derecha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo veo que es todo consolidado y que lo que tú estás es cambiando la ordenación solo de la parte izquierda y mejorando la urbanización de esa calle, aunque se aterriza. ¿Sabes lo que Sí, quiero tratar las de decir naves otra van de forma? calle a calle, sí, las Lo que naves tú van de dices calle. por meterlo como un estudio de ordenación, ¿no, Marta? Para Claro, que es no que haya esto es tantos todo, estándares. claro, es que todo es un urbano consolidado. Oye, yo creo que es una unidad de ejecución ficticia para obtener mogollón de calle, meter a mucha gente para obtener la zona verde, o sea, son de esas delimitaciones que se piensan muy así, no salen nunca porque son inviables para obtener esa ordenación que no sé a quién se le ocurrió, pero
Si ahora tú lo que quieres hacer en el fondo es repetir lo que hay a la derecha, a la izquierda, es que ya lo tengo. Si yo ya tengo unas naves de un lado para otro, lo que quiero en realidad es mejorar la calle y meter unos aparcamientos y quitar la zona verde. Entonces yo creo que es todo consolidado. Yo haría un estudio de ordenación. Pero el problema es que estamos en un planeamiento general que dijo que era no consolidado y en una transitoria. Eso lo puede hacer un POU. En un POU nuevo puedes redelimitar la unidad o decir todo que es consolidado. Pero es que estamos en un planeamiento que dice que es no consolidado y entramos por una transitoria de la ley. Pero por eso voy yo a más, porque esto nos ocurre mucho en Málaga, en el Plan General de Málaga, y que no me oigan todos mis compañeros que están por ahí de Málaga, porque yo lo digo dentro y se ponen las manos en la cabeza. Lo que un plan diga que es unidad de ejecución, no siempre, a mi entender, lo es. Porque cuando tú pones efectivamente la ortofoto y ves todas las calles y dices, pero esto como... Otra cosa es que tú lo quieras desconsolidar para hacer una actuación distinta, meter otros usos, poner más altura, vale. Pero si en el fondo lo que voy a hacer es abrir unas calles y no sé, lo estoy desconsolidando ficticiamente. Yo es que considero que eso es consolidado. Entonces, tú puedes justificar que por ser inviable y que porque todas las naves tienen acceso a los servicios, es un suelo urbano consolidado. Entonces lo que tienes que hacer, entonces sí lo podría hacer, pero entonces tienes que hacer una modificación del planeamiento general. Bueno, pues vale. ¿Vale? En una modificación del evitar la modificación, claro. Y se podría plantear, Antonio, un estudio o sea, en vez de esa unidad de ejecución, tramitarla por un estudio de ordenación, que yo creo que es lo que Marta quiere hacer. Pero el problema es la calle, que él necesita una urbanización. Entonces claro, el tiene problema es esa calle, que es una pista, claro. es una pista que no cumple con el artículo de la lista para que sea calle. Por eso al final tiene que ser un PRI, porque esa calle hay que hacerla. Pero aunque lo declare, haga una modificación del planeamiento general para decir que es consolidado, digamos, ¿sabes? La calle hay que hacerla, entonces va a tener que hacer una gestión para que se pague la calle por los propietarios implicados, aunque, ¿sabes? Aunque sea el antiguo consolidado, pero va a tener que hacer una actuación urbanística que no tiene beneficio, pero tiene coste. ¿Lo veis? Pero ¿cuántas calles, perdona que te diga, cuántas calles hay en la ciudad consolidadísimas y que son una porquería y que yo por arreglarlas no entiendo que sea hacer una nueva calle, aunque en el fondo sea hacer la calle de nuevo? Sí, pero esa viendo calle, la calle? claro, eso no... ¿Estáis viendo la calle? Perfectamente. ¿Estáis viendo la calle? Pero tú pon la ortofoto, No, esto no es una calle. ¿Estáis viendo la calle? Son callejones. Perdona, pues esa es una calle que lleva... Esta sí, esta está muy bien. Esta y esta, Sí. aunque aquí no esté, pero ya está, se va a urbanizar, ¿eh? Sí, darla por urbanizada. Esta sí está bien, esta sí puede considerarse, por eso yo este lado sí lo consideraba como urbano, consolidado. Me estás diciendo que ¿Ves todas estas? Claro, me estás diciendo que esto es consolidado porque tiene la calle, vuelve al plan, vuelve a la ortofoto. Tiene la calle, tiene los servicios por esa calle, pero no por la otra. Pero, si es que son parcelas de un lado a otro que tienen los servicios por este lado. No, pero verá, la calle hay que hacerla, ¿eh? O el ayuntamiento lo hace y tira de la hucha, o se lo repercute a los propietarios, independientemente de la figura que hagamos, ¿eh? Ahora, si el ayuntamiento se lo quiere perdonar a los propietarios, pues urbaniza la calle, que por cierto es muy estrecha, no sé si va... No, la calle, la propuesta que teníamos era de esta calle hacerla de 10 metros y encima en el lado de donde están los corralones hacer una bolsa de aparcamiento en batería de 5 metros más. Es decir, que esta calle iba a tener 15 metros. Claro. Pues si eso es lo que quiere el ayuntamiento, eso es lo que habrá que hacer. Bueno, pero si mira al fondo la calle no tiene ni 15 metros ni nada, te quiero decir que bueno. No, sí, la calle puede seguir siendo de este ancho. Esto ya es urbano. Le echa una capa de rodadura y la calle es la misma. Nadie distinguiría entre una calle y otra calle. Es que eso lo digo por simplificar. Yo creo que el espíritu de la lista es justificar cuando... Ahora, hay veces que es verdad que hace falta hacer un cambio, quitar esa zona verde, que yo creo que es un poco a lo que se está refiriendo con independencia de este caso concreto. A cómo se hace y si se ponen los estándares o no cuando quiero modificar algo así. Y lo de la revisión que tú has dicho, Antonio, está fenomenal porque sí, hay que cogerle el punto a cómo se le llaman las cosas para ver que tienen muchas menos cosas y yo creo que sí se puede... Pero 30 años esperando a que todos estos corralones puedan hacer vivienda como está esta calle ya terminada. Pero Rafael, 30 años porque tenía una mísera
pintada unidad de ejecución encima suya. Si esa Claro. no hubiera tenido una unidad de ejecución pintada encima, te digo yo que ya se hubiera pedido licencias para hacer lo que fuera. Claro. Eso que se Estos son los espacios que yo decía que tengo en Sierra de Yegua, solo que no pintaron una mísera una ejecución encima suya, pero tampoco se han desarrollado. O sea, eso que tú acabas de poner ahí es lo que yo he empezado diciendo, que tengo 3 o 4 y que vamos a hacer unidades de ejecución para hacer estudios de ordenación y planes de reforma interior, porque creo que la norma nos lo permite. Ahora sí que es cierto que las calles que la circunvalan están perfectamente terminadas, o sea que no es esa pista que tú has presentado, pero por dentro tengo exactamente lo mismo, uralitas, corralones y obras ilegales. Antonio, entonces tú crees que con la aplicación de la disposición transitoria no se puede cambiar de suelo urbano no consolidado a consolidado. Claro, es que eso no, claro, porque lo que te está diciendo es que los no consolidados es como si estuviera delimitado. Y ahora te da la posibilidad de cambiar la ordenación con un PRI, ¿no? Pero claro, si tú estás diciendo que parte del no consolidado eso ya ahora no se puede hacer. Eso lo podría hacer con un POU, ¿sabes? Pero ya no podemos seguir los mecanismos antiguos, no decir, no, esta parte es consolidado o no consolidado, que ya no existe el consolidado y no Por consolidado. eso que como Esto no es, existe, no existe, esto es una actuación ya delimitada, una actuación de transformación urbanística delimitada en suelo urbano, ¿sabes? Y para romper esa delimitación tiene que hacerle un POU o una modificación del plan general que lo fijó, pero no mediante un instrumento complementario, vamos, complementario no un instrumento de detalle, no se puede hacer por un instrumento de detalle. Vamos, es lo que pienso yo, no sé. Bueno, Sí, yo, si solamente se quisiera cambiar, es decir, si no se modificaran los viales, es decir, la configuración de los viales sí sería a través de un estudio de ordenación. Como se cambia la configuración de los viales, entonces por eso es de reforma interior, fundamentalmente, ¿no? La actuación tendría que hacerse aquí. Pero no, porque verá, estamos haciendo una revisión de la ordenación, entonces es una cosa u otra en función de la nueva ordenación, no en función de la antigua ordenación. Ajá. ¿Cómo es Estamos eso? haciendo Es una decir, revisión, no estamos haciendo una modificación, una revisión, ¿no? sí, estamos El problema es que revisando la unidad de ejecución 15, esta que pone aquí, la vamos a revisar. vamos a revisar la Y ahora, ordenación establecida por el planeamiento general. efectivamente, Entonces, es en esa un revisión, suelo urbano no consolidado que podemos, ¿me entiende?, modificar el planeamiento vigente a través de una revisión de la ordenación a través de un instrumento de ordenación urbanística detallada. ¿Qué instrumento de ordenación urbanística detallada es si el apropiado? tiene Sería urbanización es un ARI y si no tiene urbanización, un estudio de ordenación. Claro, pero es que lo que se considera que no conlleva necesidad de reforma o renovación de la urbanización, me parece que el artículo 47 del reglamento dice la actuación de transformación urbanística para diferenciar lo que son la mejora urbana de la reforma interior. Sí. Dice, la actuación de transformación urbanística no conlleva la necesidad de reforma o renovación de la urbanización cuando no altere la configuración de los viales ni las redes básicas de servicios urbanos existentes, sin perjuicio de que como resultado de la ordenación se precise realizar obras de urbanización en dotaciones públicas, ajustes puntuales en la red viaria o completar la urbanización existente conforme al artículo 188. Si no se altera esta configuración de los viales, es mejora urbana y estudio de ordenación. Si se altera la configuración de viales y las redes básicas, pues entonces reforma interior, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el que redactó eso estaba pensando en un área donde yo voy a modificar poco los viales, los voy a ampliar o los voy a cambiar enteros, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos aquí en un vial, en viales que están pintados en el planeamiento y no ejecutados. Entonces, cuando hacemos la revisión, lo que tenemos es un vial existente que sí se puede reformar, que se puede arreglar, ¿no? Estaríamos en un estudio de ordenación que tiene, por la definición de la mejora urbana, que va a mejorar ese vial existente. Sí, podría ser, podría encajar. Aunque el resto de viales desaparezcan y la dotación de zona verde que se prevea por el nivel dotacional de la zona de suelo urbano. Es que eso siempre lo va a llevar, sea el estudio de ordenación, sea sí, el eso, claro, eso. Siempre lo va a llevar. Verá, que cambiarle el nombre de estudio de ordenación a ARI no sé qué ventaja tiene, verá. Ni desventaja, porque estamos en el mismo caso. Va a haber costes de urbanización en los dos casos,
Va a haber un instrumento urbanístico, Sí, no, quizá es por delimitar el concepto, porque por saber exactamente cuándo estamos quizá, ante un no hecho sé de si te ordenación, ante ahorra un... que la evaluación ambiental sea simplificada en vez de ordinaria, quizá te lo No, ahorra, no, son las dos igual, ¿no? no Sí, sé, sí, yo creo que es la idea, igual, ¿eh? la idea Que era es que no fueran iguales, simplificada. pero bueno, las dos son simplificadas, ¿no? Mm, Creo que sí, si no me equivoco. No sé. Pero fijaros una cuestión. Cuando nosotros hagamos el POU, vamos a hacer lo que está a la derecha. Si nosotros vamos a plantear un ARI con esta ordenación y con esto tal y como está. Entonces, el que podamos adelantar la gestión de eso con esta disposición transitoria es lo que yo pensaba que se podía hacer, pero Claro. No, pero es que es que está delimitado ya, verás. Tú partes de que está delimitado. Entonces, quitar la delimitación no lo puede hacer ni el estudio de ordenación ni el plan de reforma interior. Lo tiene que hacer un POU, pero hacer un POU tan chiquitito ahí es que no tiene sentido. vale. Es que cuando se habla de sin necesidad de tramitar una propuesta de limitación previa es porque tienes que mantener la delimitación No, en el... no, no. Esto lo o- dije, eso lo hicieron para simplificar el trámite, para no tener ese trámite. Ajá. Pero a veces es bueno hacer ese trámite porque no te lo prohíbe. Verá, a veces es interesante al ayuntamiento plantearle una propuesta de delimitación en suelo urbano, aunque no sea necesario, Ujú, ¿sabes? Para que el ayuntamiento se pronuncie, lo acepte o no lo acepte. Es como si fuera equivalente a un convenio urbanístico. ajá. La diferencia de un convenio y la propuesta de limitación, vamos, yo lo tengo entendido así, es que la propuesta es parte de la iniciativa del particular y el convenio es parte del acuerdo entre las dos partes. Vamos, aunque también puede presentar un convenio de a iniciativa particular, ¿no? Yo, Pero Antonio, yo lo que me parece aquí un follón es, a pesar de que ha querido en el apartado primero del suelo urbano consolidado la remisión al artículo 82 y la que establece ahora el decreto de simplificación con las siguientes particularidades. Las reservas ya, de ya, dotaciones locales hablan de zona de suelo urbano, o cuando no se haya definido zona de suelo urbano lo puede hacer. Es y un es un lío, follón, eso como un... Y después es un también se follón. ha introducido en el decreto de simplificación una definición en el anexo, en el apartado 21, de lo que se entiende como nivel dotacional de una zona de suelo urbano. Claro. Antes estaba Pero, redactado como las pero con todo dotaciones. eso yo no me entero. Sí, antes estaba redactado como no había digamos, una regla, sino en función de las necesidades de la zona. Entonces, lo que han querido es pasarlo a una regla. Al pasarlo a una regla, la han pasado otra vez a la media dotacional. Y para meter la media dotacional han tenido que redefinir la media dotacional en el anexo de reglamento. Total, al final la media dotacional. Pero la media dotacional, claro, de la zona, pues tú defines la zona. ¿Sabes lo que digo? Si tú defines una zona muy chica donde no hay dotaciones, pues es cero y tienes que incrementar cero las dotaciones. Si define una zona más grande, pues igual tienes dotaciones y tiene una media dotacional sustantiva. Pero es que el truco está en que las medias dotacionales estaban pensadas que lo definiera un POU, pero no una actuación. Para Claro. calcular las dotaciones de la actuación, calcule usted la media dotacional. Pero si yo no tengo zonas, verá, tendría que hacer, y dice, no, y a partir de ahora esa zona queda condicionada a que a partir de ahora todas las actuaciones de transformación. Está pensando en zonas muy grandes. Mm. Pero vamos, yo he visto zonas de media, cálculos de media dotacional de zonas muy chiquititas. Y hay otro problema gordo, que es que las actuaciones pueden ser discontinuas. Por ejemplo, las actuaciones de mejora urbana pueden ser discontinuas. Y yo Ujú. tener una actuación de mejora urbana, o sea, un instrumento de ordenación de 3 parcelas separadas en el municipio. ¿A qué media dotacional me voy a referir? ¿A la de la ciudad entera? ¿Entiendes? Si yo tengo 3 parcelas separadas, ¿qué cálculo dotacional tengo que hacer? ¿Qué hago? Que cada parcela respecto de una teórica zona para calcular la media dotacional de esas, 3 medias dotacionales, un poquito. Es que han vuelto otra vez, digo, que cada vez se parece más a la LOA, el reglamento. Antonio, has dicho antes una cosa que no me gustaría dejar pasar. Yo he escuchado en charlas de que con la nueva lista puede haber muchos posts o puede haber muchos pegón. Puede haberlo de zonas, ¿no? Sí, bueno, en principio era uno, pero es verdad
que en ciudades muy grandes, pues igual no interesa hacer un POU de toda la ciudad, sino que te interesa hacer de un barrio, una zona, de verdad donde están los problemas. Por Un eso, POU de un barrio. Entonces, quien hace claro, la ley hace la trampa en el sentido de si se tramitara ese ámbito tan pequeño como un POU pequeño, se podría hacer. claro, es que puede haber trampa, claro. Oye, es que, ¿dónde me dices tú que el tamaño? Es que a lo mejor el mayor problema que tiene nuestro municipio está ahí. Y hacemos un POU de eso. Claro, es que no está definido, verás, no está acotado, ni siquiera está acotado a la zona dotacional. Tú podrías hacer un POU de ese ámbito del no consolidado, Claro, por ejemplo. un POU de eso. ¿Y quién me dice que no? Si yo he Nadie te escuchado, puede decir que no. Nadie te puede decir que no. Te puede yo he decir que un poquito escuchado poco, pero a redactores de esto, sí, dicen, a no se pueden hacer. Futeguera lo dice mucho, lo critica mucho. ¿Quién? Era la regla de abrir el abanico a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, no condenar a todo un POU, no condenar a tener que hacer el pegón antes del POU, era abrir los abanicos de posibilidades, pero vamos, si se quiere abusar de las reglas, pues se abusará, ¿no? Bueno, a ver si vamos a llegar más tarde que modificando el plan. Pues Rafael, seguramente, porque el POU tiene una tramitación peor, vamos. Rafael, hay una, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, no, algo ha comentado antes Antonio y te lo has comentado tú, que me sigue preocupando el espacio libre. El 119, que se refiere a las innovaciones, no a las modificaciones o revisiones, sino a las innovaciones, dice que la desafectación del dominio público de un espacio libre debe compensarse en otro sitio del municipio. ¿Eso cómo lo resuelves tú con tu modificación? Pero es que este espacio libre no está afectado al uso. Para ser un dominio público, para que este espacio sea un dominio público, tiene que haber sido obtenido por el ayuntamiento y no está obtenido. No, Rafael, yo es que me baso, esa propuesta, que ha sido una propuesta para provocar debate, así que tampoco yo es que me la crea del todo, pero me gustaría que fuera así, está basada que en la disposición transitoria tercera, en el punto 1 te habla de los estándares y en el punto 3 no te habla de los estándares. Claro. Y si no te habla de los estándares, o no habla en ningún caso de los estándares, con lo cual se puede remitir a la ley lógica, que es que todo tiene estándares, o si el 3 no dice que haga falta estándares, pues entonces a lo Pero mejor es que no se hay que aplicar estándares ahí. hay una remisión a nivel dotacional, ¿eh? No te hablo de estándares, pero hay una remisión a nivel dotacional. Mira, te digo yo dónde está. Pero, y son disposiciones transitorias, es decir, que no son leyes que se apliquen una vez que se aprueben los POU. Dice, habrá que definir el ámbito equivalente para el cálculo del nivel dotacional. Hay una dotaciones, verá, dotaciones necesita. Y la dice respecto en el no consolidado al nivel dotacional de la zona. Y por eso tienes que definir el nivel dotacional de la zona. Sí, pero, Y luego los espacios libres en función de la población. Ah, y el árbol. y el árbol, uno por cada 100 metros. Es que la disposición, es que al ser disposición transitoria, yo creo que no debemos aplicar, porque si es transitoria, es algo que viene arrastrado de muchos años, que es para solucionar un problema y es para agilizar el bloqueo que tienen muchas unidades. Pero bueno, Mm. que, que bueno, que esperaremos al POU y en el POU pues plantaremos eso, pero otros 10 años más. No está muy bien redactada de todas formas, ¿eh? La transitoria tercera. Quisieron pues adaptarse a los casos que tenía en ese momento y la verdad es que hay cosillas que no Al están. consolidado hay que aplicar la reserva, pero al no consolidado y solo urbano no dice que haya que aplicar la reserva. No, pero te remite al nivel dotacional de la zona. A ver, dice, en la disposición transitoria tercera, en el 1B, han introducido con las siguientes particularidades: las reservas de dotaciones locales para equipamientos comunitarios básicos y espacios libres y zonas verdes irán referidas al nivel dotacional existente en las zonas de suelo urbano en la que, Pero estás leyendo la transitoria tercera, claro, pero la modificación del decreto ley, con la modificación del decreto ley, el del otro día, Sí, el sí, del viernes, el del simplifica. ya la han cambiado. claro, Está la han claro. cambiado. Mira, han cambiado. Respecto a esto han cambiado el artículo 61 para quitar las zonas verdes respecto de las actuaciones de mejora urbana, el 10% ese de zonas verdes. Han cambiado el 86 al meterle una frase
y la mejora del nivel dotacional cuando sea necesaria conforme a los criterios establezcan legalmente, porque antes decía en función del incremento de aprovechamiento y eso lo han anulado. Han metido en la disposición transitoria tercera, en el 1B, esa referencia al nivel dotacional, que antes no estaba, ¿vale? Antes estaba más libre. Y ¿Y un el buen 3? párrafo. En el 1, Pero el 3 no lo han tocado, ¿no? el 3 no lo han tocado, ¿verdad? Pues si han vuelto a modificar eso y no han tocado el 3, es que No han tocado parece el que lo 3. que quieren es confundirnos, vamos. Es que si a la primera no se acierta y ahora viene la segunda y vuelve otra vez, pues no tenemos autonomía local, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. De todas formas, dotaciones necesita, ¿eh? Porque Sí, porque es habla. obvio, pero si es obvio, ¿para qué No, poner? obvio no, hay una referencia genérica a los criterios de sostenibilidad de la ordenación urbanística, que es el 82 en general, y luego dice específicamente hay una referencia en biólogo más concreta, ¿no? En fin, En fin, bueno. en fin. Bueno, estamos igual somos 25, los que estamos 24, los que estamos ahora mismo debatiendo. Yo siguiendo la, lo que instauramos en el primer encuentro, a no ser que alguien quiera decir algo para terminar, yo daría por terminada esta segunda sesión. Habrá tercera, habrá más, ¿eh? Y bueno, me parece. Perdón, perdón, ¿me escucháis? Sí, Enrique. Sí, sí, es que no puedo activar la Ah, cámara. Es ah. que estaba ¿De esperando un dónde, poco a dónde, que de dónde de hablas? Granada, Desde del Granada, Ayuntamiento de perfecto. Granada. Sí, mira, yo tengo una duda, es que estaba esperando que terminarais la otra parte de que habías propuesto tú, pero yo tengo una duda que es respecto a la disposición transitoria tercera, el apartado tercero, en el concreto sobre el suelo urbanizable sectorizado. Y más concretamente cuando habla, dice, se podrá realizar la modificación por el correspondiente instrumento de ordenación urbanística detallada. Cuando dice correspondiente instrumento, ¿se refiere al instrumento que pueda modificar esa determinación o al instrumento que vamos a usar, en este caso un plan parcial, para desarrollar el suelo urbanizable sectorizado? Lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, si se quiere modificar la densidad y la edificabilidad que establece el plan general para un sector de suelo urbanizable sectorizado. Si nos vamos al artículo 78 del reglamento, el artículo 78 establece las determinaciones de ordenación urbanística. Entre ellas está la densidad, la edificabilidad, ¿no? Y otras, así desde la A hasta la J, todos esos apartados. Más adelante, cuando, por ejemplo, vemos los planes parciales en el artículo 90, los planes parciales, cuando dice las determinaciones que tienen que contener los planes parciales, por ejemplo, no está el apartado A del artículo 78. Es decir, eso quiere decir que el plan parcial, si nos vamos a la disposición transitoria tercera, el plan parcial no podría modificar algo que no puede regular. No sé si con la palabra cuando habla correspondiente instrumento de ordenación urbanística detallada, se refiere a eso, se refiere que lo podrá modificar el correspondiente instrumento que pueda tocar ese parámetro de ordenación urbanística detallada o lo modifica el instrumento que voy a usar para desarrollar el suelo urbanizable sectorizado. En este caso, un plan parcial. No sé si me he explicado. Y parece que lo habilita, ¿no? Lo que tú estás diciendo, ¿no? eh, Lo que yo digo es, cuando nos vamos al artículo 90 del reglamento, los planes parciales, por ejemplo, dice determinaciones del plan parcial y, por ejemplo, la letra A del artículo 78 no la recoge. Y la letra A es la que habla, por ejemplo, de la densidad global y la edificabilidad. Eso quiere decir que un plan parcial no lo puedo usar en base a la disposición transitoria tercera para modificar esos parámetros del plan general, puesto que un plan parcial no puede contener, no contiene, digamos, los aspectos de la letra A, se salta a la B directamente.
Sin embargo, por ejemplo, un POU sí tiene la letra A y, por ejemplo, le falta la letra B en sus determinaciones que debe contener. Entonces, mi duda que se me plantea es si cuando el apartado tercero de la disposición transitoria tercera habla de se podrán modificar con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística detallada, ese correspondiente instrumento es con el que voy a desarrollar el suelo urbanizable sectorizado, un plan parcial, o con el que pueda modificar esos parámetros, porque estén dentro de su competencia. Un POU puede hacer unas cosas, un plan parcial puede hacer otras cosas que están definidas en sus artículos correspondientes. Concretamente, el plan parcial es el 90. Entonces, si miramos las determinaciones que debe contener un plan parcial, le faltan letras del artículo 78. Esa Entre ellas la disposición, que toca... sí, sí. Es que esa ¿Perdón? disposición transitoria tercera debería tener una exposición de motivos solo para esa disposición. Entonces, claro, yo me encuentro con eso, con que, por ejemplo, pues quieren modificar con un plan parcial determinaciones de densidad global y edificabilidad previstas en el plan general. Pero claro, yo digo, pero si el plan parcial no forma parte de las letras, ¿no? Del contenido de un plan parcial, no forma parte esa determinación de ordenación urbanística detallada del artículo 78, ¿cómo me la va a modificar si no puede contenerla? Yo entiendo que no sería el instrumento. Sí, Yo pero entiendo que no sería el instrumento más adecuado para llevar a cabo eso. Ya, Claro. eso es lo que Como bien entiendo has yo dicho, también. el plan parcial no contempla, no podrías utilizar ese instrumento para llevar a cabo lo que realmente quieres. Eso es lo que entiendo yo. Si el instrumento no puede contenerlo, no puede modificarlo, ¿no? Si no puede, pero están intentando... no, pero que eh, aquí hay un error, creo que hay un problema de base, es decir, si cada documento tiene que modificar lo que solo puede modificar, ¿para qué se pone la disposición transitoria tercera? No hace falta ponerla. Usted quiere modificar un plan parcial con las determinaciones que puede contemplar el plan parcial, un plan general con las que puede contemplar un plan general. Si no hay esa disposición transitoria tercera en la cual, por ser ley, puede cambiar en un plan parcial algo del plan general o en un plan general algo del plan parcial, que no es lógico, pero si aquí lo está diciendo, si no, ¿para qué ponen esta disposición, no? no, pero por ¿Para ejemplo, qué un plan sirve parcial, para qué sirve esta disposición? Es mi pero pregunta. por ejemplo, no sé, un plan parcial, una de sus determinaciones puede ser, por ejemplo, la altura de la edificación. Pues el plan parcial, pues la podría cambiar, la que esté establecida en el plan general. La altura, se me ocurre, por ejemplo, o separaciones a linderos, cosas así. Pero resulta que la densidad y la edificabilidad no forma parte de la relación de determinaciones que el artículo 78 le habilita a un plan parcial. Claro, pero Enrique, entonces no haría No falta sé. la disposición transitoria tercera. Eso es lo que dice la ley. Sí, bueno, Perdona, pues una, sí. una aportación. Si te vas al 84, eh, ahí distingue los instrumentos de ordenación urbanística general y detallada. El POU no es un instrumento de ordenación detallada. Yo creo que la clave es la palabra final de la frase, que pone detallada. No, pero sí lo es, ¿eh? Sí, sí es. ¿Cómo? Es que en lo que está diciendo él es que el POU, que es Instrumento de Ordenación Urbanística Detallada en Suelo Urbano, Eso es. sería aplicable. Lo que pasa es que sería un POU como parcial de todo parte del suelo urbano, de una parte del suelo urbano, para eso. Es decir, él dice, Sí, Instrumento de bueno, Ordenación entonces, Urbanística sí, Detallada ya es lo, el ya, ya, POU ya y lo el, entiendo, sí. el POU Y y lo el que plan pasa es que es una parcial. chorrada, entonces. O sea, que es una tautología, una chorrada. O sea, que solo Claro, se puede entonces dice, modificar bueno, por los instrumentos que pueden modificarlo. Al final la frase lo que Efectivamente, es viene a claro, lo que decir yo es eso, ¿no? pienso. No, Es para rellenar, vamos. como dice Rafael, yo creo que sí es pertinente porque el plan general, cuando delimita un instrumento a desarrollar por un plan parcial, un ámbito a desarrollar por un plan parcial, le pone los parámetros fundamentales gordos que son los que quiere modificar y por eso está esta disposición. Dice, para modificar eso que ha dicho el plan general, se puede hacer por un plan parcial. Eso es lo que está diciendo la Eso es disposición. lo que Bueno, yo no, creo. no lo dice, no lo dice, no lo dice. Mucho más, No No, lo dice, ¿eh? mucho No sé. más. no dice detallada, es que detallada es No, verdad, no, es no, que el dice. POU es detallada. claro. Léelo, dice. Las modificaciones de los instrumentos, espera, perdón, me he ido a la otra. Las modificaciones de las determinaciones establecidas por el instrumento de plan general en ese suelo, eso no lo dice, pero que él se entiende por lo de arriba,
podrán realizarse mediante el correspondiente instrumento de ordenación. Correspondiente, léelo de nuevo, correspondiente. Claro. ¿Y cuál es el correspondiente? Si el plan parcial no te contempla que puede modificar ese aspecto, no es el instrumento correspondiente. Pero cuando un plan general define en sus áreas de reparto todas las fichas de los sectores, ¿qué está diciendo en esas fichas de los sectores? Superficie, edificabilidad, número de viviendas. Esas son las determinaciones del plan general para ese sector. Y esas, dice esta disposición, tal y como lo dice, Sí. que dice que se pueden cambiar por un plan parcial. Eso es lo que dice. Otra cosa No, es... dice por el correspondiente instrumento, que en este caso sería POU. Sí, es que Marta, es que interpretándolo literalmente, en virtud correspondiente, tendría que hacerse un POU para las cosas que puede y un plan parcial para la otra. Claro. Lo cual es un follón, porque entonces... Yo creo que Marta tiene razón. Lo que está diciendo es lo que dice. Sí. Que habilita el plan parcial para cambiar las determinaciones de la ficha. Es lo que está diciendo. Esa es la lógica, porque si no, no serviría. O sería de la un ficha con del plan memoria. general. De la ficha del plan general. Claro, la ficha del plan general que está diciendo. Claro, es que si no que estamos haciendo... Si no, es que no tiene sentido poner eso. Es que esa disposición transitoria tercera es muy potente si se entiende así. Pero entonces el plan parcial se está arrogando, digamos, unas competencias que no le da el artículo, por ejemplo, 90, que es como controlar la densidad y la edificabilidad. Enrique, pero por eso es transitoria. Claro, no Enrique, es que lo que se trata es de una transitoriedad y de permitir en esta situación transitoria establecer estas novedades, es decir, permitir modificar las determinaciones del planeamiento general vigente, porque no lo hay nuevo, ¿me entiendes? No es conforme a la lista a través de instrumentos de ordenación urbanística detallada de la lista. Pero, una transitoria pero por uno solo, no por tres, si no... Sí. Vale. Yo creo que sí. Quería saber vuestra opinión. Nos quedamos, el primero que haga algo, a ver si no se lo recurre y que lo comente. Pero un ejercicio... Final se resuelve con los típicos recursos. Un ejercicio bueno que yo creo que valdría para otra de estas jornadas que podíamos hacer es con un ejemplo práctico, tal y como has puesto tú, Rafael, que cada uno se lo piense y que cada uno traiga, porque es mucho mejor repensarlo y darle vuelta para decir, pues yo lo haría por uno, no sé qué, y entonces que Antonio nos diga, sí, ¿no? Bien, mal. Hombre, pero no estaría mal porque cuando te pones de verdad y en uno concreto, con unas fichas, te vas dando cuenta de, no, es que no he tenido en cuenta, no sé, que sería interesante. Vamos perfeccionando el sistema y este sistema es bueno porque lanza a alguien un caso concreto y sobre eso se puede discutir. Claro, es que precisamente yo cuando he propuesto el tema de la disposición transitoria tercera, porque digo, a ver qué supuestos prácticos realmente se dan. Hay algunos que son obvios, pero otros que son muy complicados. La disposición transitoria tercera esta es que tiene mucha amiga. Bueno. Rafael, buenas tardes. Yo quería hacer un planteamiento. ¿De dónde? De Coria del Río. Arquitecta. Sí, arquitecta municipal. Eva. Mira, yo tengo un caso que antes habéis comentado en el punto 4 de la disposición transitoria tercera. Dice, en suelo urbano y no urbanizable, ¿no? Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento vigente que no comporten actuaciones de transformación urbanística deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en la ley y en el reglamento para las innovaciones, ¿vale? Yo tengo un caso que es un cambio de uso de una parcela de comercial a industrial, una parcela aislada que se ha quedado en un polígono industrial. El cambio de uso es de comercial a industrial. Yo la había planteado como una actuación de mejora urbana con un estudio de ordenación, puesto que no tiene urbanización, pero claro, es que no se cumple el artículo 27, ¿vale? Porque no hay nuevas dotaciones públicas y no hay un incremento del aprovechamiento. Entonces, la aplicación de la disposición transitoria me lleva a que tengo que modificar el plan, ¿no? Sería el caso este del punto 4. O
sea, tengo que modificar el PGO antiguo. No lo puedo hacer como una actuación de transformación urbanística. No sé si me explico. Sí, pero yo creo que no, ¿no? Porque, vamos a ver, que estamos ante un suelo urbano que no comporta actuación de transformación urbanística. No. ¿Por qué? Porque no existe, no genera nuevas dotaciones, porque no hay un incremento de la... Porque no hay un simple cambio de uso. Claro, es un simple cambio de uso. No hay aumento de la edificabilidad, no hay aumento del número de viviendas, no hay nuevas dotaciones y no hay cesiones, no hay incremento del aprovechamiento. Entonces no se puede desarrollar como un ATU. ¿Comprende? Entonces, es el entonces caso... no tendría sentido esto, porque resulta Claro. que en el caso de esto no tiene sentido. no tiene sentido. Por eso yo digo, ¿cuáles son las actuaciones en suelo urbano que no comportan actuaciones de transformación urbanística? Esta es una. Yo digo, no sé qué caso es. Digo, yo entendía, digo, las que no comportan actuaciones de transformación urbanística son las actuaciones urbanísticas. Sí, Es pero decir, en suelo urbano tenemos actuaciones de transformación urbanística sobre mejora urbana o reforma interior. Y las que no son de actuaciones de transformación urbanística son las actuaciones urbanísticas de mejora o renovación de la urbanización, pero sin transformación urbanística, sin ordenación. Urbana, ¿no? Cambio de uso, lo dice claramente el artículo 27. Sí, pero el artículo 27 te permite el cambio de uso siempre y cuando se precisen nuevas dotaciones públicas, generales o locales, o cuando impliquen un incremento del aprovechamiento. Y en mi caso no tengo ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, no se considera una actuación de mejora urbana. Sería una actuación urbanística. A modificar el plan general o las normas subsidiarias para cambiarle el uso a una parcela urbana. Eso, es que no, eso es lo que yo no entendía, por eso no entendía yo la disposición transitoria cuarta, porque digo, no puede ser que un simple cambio de uso que no conlleve dotaciones, por ejemplo, requiera modificación del plan general y en cambio otro suelo urbano que es un cambio de uso y que requiere y que aumenta la edificabilidad se haga a través de un estudio de ordenación. Claro. Yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que es así, ¿eh? Es así. ¿Sí? Mira, el problema es haber acotado todas las definiciones. Que como la nueva urbanización está definida, la reforma interior está definida, las actuaciones de mejora urbana están definidas, siempre había algo que se escapaba. Por eso me inventé las actuaciones urbanísticas, que eran el reto. Y dentro de las actuaciones urbanísticas se quiso mantener, yo me opuse, pero bueno, se quiso mantener lo del estudio de detalle, que es parte de la actuación urbanística. Bueno, pues cuando no entra en un estudio de detalle, como en este caso, pues la única solución para hacerlo es una modificación de la ordenación detallada del planeamiento vigente. Es una barbaridad modificar el plan general para cambiar el uso de una parcela, pero hubiera sido bueno que todas las actuaciones que no fueran urbanísticas se hubieran hecho por estudio de detalle. Y entonces esto hubiera entrado en un estudio de detalle. Pero fíjate, pero, Antonio, propone el cambio, pero pues vamos a hacerlo más fácil. Para eso, hago el cambio de uso y le aumento la edificabilidad. un poquito. Pues un poquito, sí, ya un poquito, ya un poquito y ya entra. Sí, un poquito. La inmensa mayoría de los cambios de uso sí conllevan incremento o decremento de aprovechamiento, ¿eh? Porque los usos no valen lo mismo nunca. Bueno, sí, pero tú figuras... En este caso, en mi caso, el uso comercial tenía más aprovechamiento o más edificabilidad por parcela que el industrial. Entonces, al cambiar de comercial a industrial, estás bajando la edificabilidad. Pues es totalmente absurdo. Claro, es que me veo en esa situación de que para un simple cambio de uso de una parcela aumenta, que no genera... Auméntale la edificabilidad. Pero es que entonces tengo que modificar el uso, o sea, las condiciones. No, propone un estudio de ordenación sí. con un cambio de uso que aumenta la edificabilidad. Aunque no la consuma. Aunque no la consuma. Aunque no la consuma. Sí, pero eso afecta a la regulación del uso característico industrial, ¿no? Si lo estás cambiando, claro. No, porque estás en una parcela, tú no estás cambiando la zona, estás cambiando una parcela de suelo urbano consolidado. Crea una ordenanza específica para esa parcela solo. Claro, exacto. Tendría que crear una ordenanza concreta para esa parcela. Claro, es decir, claro. Industrial B, ¿no? Todo lo de aquí para atrás ha sido industrial A y ahora esto es industrial B. Nosotros tenemos 10 tipos de ordenanza industriales.
Ya. 10. Pero de comercial a industrial, el comercial normalmente tiene 1 y el industrial tiene 1,5. Pues yo no entiendo por qué no se incrementa el aprovechamiento. Ahí se cambia. Al cambiar el uso, normalmente vas a coger una tipología que tenga más edificabilidad y ya lo arreglaría en teoría. Bueno, sí, podría ser una solución. Bueno, pues los que nos vayan a escuchar en diferido van a tener que echar un poquito más de Rato. tiempo, ¿eh? Porque aquí estando en directo es más ameno, pero sentados escuchándonos más de una hora, pero bueno, esta vez nos hemos pasado un poquito, pero creo que ha sido productivo. Bueno, pues nada, nos veremos en la tercera sesión, ¿eh? Muy bien. Seguimos con el foro en Telegram y adelante, que está teniendo muy buena aceptación todo este tipo de proyectos, ¿eh? Pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Luis. Adiós. Gracias, Luis, Gracias a por todos. Hasta por luego. tu dedicación, ¿eh? Ya. Venga. Adiós. Adiós.